Vivimos tiempos marcados por el enrarecimiento creciente del tejido social. La irritación cotidiana se va instalando como el clima emocional de prevalencia, la desconfianza va erosionando el diálogo, la discriminación va filtrando, coloreando nuestras miradas y los discursos de odio van ganando terreno. Es así que las diferencias se convierten entonces en trincheras y la cooperación muchas veces en tímidas excepciones. Frente a esta deriva, muchas voces han advierten la urgencia de un cambio cultural, de un cambio social, de una nueva convivencia. Y el budismo puede aportar y mucho y señala con claridad desde siempre cómo poner la dirección en transformar la mente, en despertar el corazón para al mismo tiempo transformar el mundo. Este comentario, este audio que estoy compartiendo, se basa en un método tradicional, las instrucciones de las 7 causas y un efecto, un método clásico de la tradición mahayana que reconoce la compasión como raíz del camino. Esto tiene profundas raíces en el ornamento de realizaciones claras de Maitreya, transmitido por maestros como Asanga, Chandragomin, Santarakshita, Kamalashila o Chandrakirti, entre otros. Me inspiro en ese espíritu, en esa esencia. Y intento, espero que con criterio, con buena fortuna, hacerlo convivir, dialogar con nuestra realidad actual. Para ello parto de la idea de que los problemas y los desafíos actuales no son obstáculos para la práctica, sino por el contrario son parte de la misma práctica, son parte misma de ella. Es materia viva para cultivar la atención, la compasión, la lucidez, el discernimiento. Aquí pretendo presentar estas 7 causas no solo como un itinerario interior, que también, para generar la bodhicitta, la ternura sabia de un corazón despierto, sino como una gramática de la convivencia social. Podría resumirse en esta idea de sanar la mente para sanar la convivencia, apoyándonos en 7 causas para una cultura del cuidado. El cultivo sistemático de estos 7 puntos, tal como proponen la tradición budista como las voces contemporáneas de las ciencias contemplativas, son una intervención radical en la raíz, valga la redundancia, de nuestros conflictos. Y en este momento de tensión social son una inspiración directa para abordar las dinámicas que nos afectan. La irritación crónica, la radicalización de los discursos y la erosión de la confianza mutua. El método sigue una progresión lógica, el método tradicional, donde cada pausa, cada paso es la causa del siguiente, conduciendo finalmente al surgimiento y la estabilidad de la bodhicitta. ¿Cuáles son estos 7 puntos? Y en esta suerte de diálogo con nuestra actualidad. Reconocer nuestra humanidad en común, el primer punto, el punto de partida. Recordar toda la bondad que hemos recibido a través del cuidado que se nos ha prodigado. Generar una diligente gratitud como un tercer punto al ver que la forma más eficaz de beneficiar a los demás es alcanzar las cotas más altas de amor, de compasión, y de allí que surge el deseo constante para lograrlo para el bienestar de todos. El cuarto punto, desear devolver esta bondad. El quinto, desarrollar amor bondadoso. Generamos el deseo de que todos los seres sean felices, como si fueran las personas más cercanas y amadas en nuestra vida. El sexto, desarrollar la intención altruista, es decir, que surja la determinación de hacernos partícipes responsables de ayudar a los seres a paliar el sufrimiento y a liberarse del sufrimiento. Y esto conlleva también a celebrar la alegría empática. Y el séptimo punto, cultivar la compasión, es decir, despertar ese sentimiento profundo de querer aliviar el sufrimiento de todos los seres. Estas instrucciones enfatizan la interdependencia y la compasión universal.
No se trata solo de razonamientos conceptuales, sino que son una meditación profunda que transforma la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Si se practica con dedicación, puede abrir el corazón y ayudar, entre otras cosas, a disolver esa autorreferencia excesiva de nuestro ego, que es casi la materia prima de toda nuestra conflictividad. Tradicionalmente, el primer paso, las 7 causas y efectos, nos invita a reconocer que todos los seres han sido nuestras madres en vidas pasadas. Y esto intenta despertar un vínculo de gratitud y de cuidado. Hoy podemos reformular esa imagen en algo que nos resulte a todos universalmente cercano, transversal, apoyándonos en algo que, como recuerda su santidad el Dalai Lama, todos, absolutamente todos compartimos. El deseo de ser felices y de evitar el sufrimiento. Este es el punto esencial de esta humanidad compartida. Reconocer este anhelo común abre la puerta a una compasión auténtica, anclada en la experiencia universal de querer bienestar y huir del dolor. Esta perspectiva conecta con reflexiones contemporáneas. Por ejemplo, Arthur Brooks, profesor de Harvard, subraya que la felicidad no se limita al placer inmediato, sino que integra disfrute, satisfacción, sentido y que la conexión humana es uno de sus pilares básicos. Por su parte, otra voz contemporánea, Byung-Chul Han, este filósofo coreano radicado desde hace muchísimos años en Alemania, en uno de sus últimos libros, el último creo, El espíritu de la esperanza, critica la obsesión por el control y el miedo y propone una esperanza que fomente la solidaridad y la empatía. Desde aquí entonces la base para desarrollar la compasión y la bodhicitta radica en esta empatía hacia el deseo universal de la felicidad de todos los seres que al mismo tiempo desean evitar tanto como sea posible el sufrimiento. Y este cambio en nuestra relación con uno mismo y con el entorno se vuelve posible porque en lo más profundo nuestra mente no está limitada por las historias que contamos y la que nos contamos sobre nosotros mismos. Cuando no nos aferramos a nada de ello, este despliegue puede expresarse con libertad y con creatividad, sin estar condicionado por este movimiento pendular del miedo o la compulsión. En el corazón mismo de este proceso brota una ternura lúcida, una capacidad de cuidar y conectar que aparece cuando dejamos de protegernos tan excesivamente, neuróticamente, y nos invitamos a participar en el mundo con apertura, con presencia, con sentido común, con sensatez, claro está. Esta presencia libre y creativa se renueva cada vez que respondemos con atención en lugar de automatismo, con cuidado en lugar de una prevención excesiva que nos separe cada vez más. Esta experiencia de humanidad compartida nos libera de la prisión de la autoimagen y en lugar entonces de obsesionarnos por nuestra valía o posición, podemos habitar el mundo con apertura y curiosidad, abrazando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Es un proceso continuo de autodescubrimiento que nos invita a soltar las máscaras y roles protectores para ser auténticos en nuestra interacción con los demás. Crear futuro. Esta es una consigna con la que vengo trabajando y entusiasmándome desde hace un tiempo, la de crear futuro. El presente está como está, el pasado es lo que ha sido, vamos a crear futuro. ¿Por qué? Porque en los últimos años el espacio público, social, político, empresarial, no queda área de la sociedad contemporánea afuera, los medios de comunicación, tienden cada vez más a poner el foco en los aspectos más problemáticos de nuestra realidad. Y esta inclinación, este sesgo se está volviendo dominante.
Por lo tanto, filtra lo que vemos a través precisamente de los sesgos que funcionan como lentes deformantes, priorizando la información que confirma lo que ya pensamos y minimizan lo que lo contradiga. En el lenguaje del budismo, y esto presentado en una conversación así muy simple, muy cercana, modesta, en el lenguaje del budismo esto recuerda lo que llamamos Namtok. Namtok, pensamientos conceptuales y elaboraciones mentales que enredados con las kleyas o aflicciones mentales perturban la mente y generan sufrimiento. Namtok, kleyas. Las kleyas, ¿qué son las kleyas? Son la raíz del malestar. Distorsionan nuestra percepción y nos empujan a actuar de forma dañina. Las kleyas son patrones mentales aflictivos que distorsionan nuestra visión y nos impulsan a actuar desde la confusión. En su forma más conocida se enumeran 5 kleyas raíz. La primera es la ignorancia, que consiste en no reconocer la verdadera naturaleza de la realidad y aferrarse a una idea fija del yo y del mundo. La segunda de las kleyas es el apego o el aferramiento, el impulso de retener lo que nos agrada y no querer soltarlo. La tercera es la aversión, la ira, el rechazo o la hostilidad hacia todo aquello que nos desagrada, nos incomoda. La cuarta, el orgullo, una suerte de sobrevaloración del yo en comparación con los demás. Y la quinta de las kleyas es la envidia, los celos, el resentimiento ante el éxito, las cualidades o la felicidad de otro. Para conocer más detalles acerca de ellas, de las kleyas, te sugiero escuches el podcast Los 5 venenos y su relectura contemporánea. Ahí hay un desarrollo más extenso. Pero volvemos a esta suerte de juego dinámico de conversación, por ponerlo en estos términos, entre los namtoks con las kleyas, cuando se combinan namtok y kleyas. Surge también lo que en la tradición tibetana, cuando los namtok, las kleyas se encuentran, surge lo que en la tradición tibetana se llama shenpa, el enganche reactivo, shenpa. Ese momento inicial en el que nos sentimos atraídos o repelidos por una experiencia y comenzamos a aferrarnos a ella. El Shenpa actúa como un gancho que refuerza las elaboraciones mentales y da solidez a las emociones aflictivas, haciendo que no solo interpretemos la realidad de forma condicionada, sino que nos aferremos a esa interpretación como si fuera la única posible. Este mecanismo propaga la polarización, la crispación, la animadversión hacia quienes piensan distintos y deteriora nuestra capacidad de escuchar, de cooperar y de tomar decisiones que realmente respondan al bien común. Todo ello fabrica una realidad parcial que limita nuestra comprensión y nuestra capacidad de actuar con claridad. Reconocer estos mecanismos no es un ejercicio puramente introspectivo. Es el primer paso para desactivar patrones de pensamiento que perpetúan la polarización y abrir espacio a una visión más amplia. Vuelvo a la frase, crear futuro, a la consigna. Desde ahí, desde todo esto, crear futuro implica entrenar la mente para relacionarse con la realidad sin deformaciones, de modo que nuestras decisiones personales y colectivas surjan de la lucidez, la empatía y la responsabilidad compartida, y no solo de la reacción automática ante lo que nos incomoda o nos favorece. Crear futuro exige salir de esa trampa doble, ni nostalgia paralizante ni sesgos que nos atrincheran. Requiere una visión lúcida que reconozca cómo los namtok y las kleyas moldean nuestras percepciones y que se atreva a actuar desde una ética de la humanidad compartida. Se trata de reimaginar un tejido social renovado por la atención, el cuidado y la cooperación. Desde esta base, el amor deja de ser un sentimiento privado, íntimo, exclusivamente íntimo, privado, para convertirse en una fuerza social, colectiva, capaz de revertir el deterioro cultural y abrir posibilidades nuevas donde ahora solo vemos trincheras. Este cambio en nuestra relación con el yo y con los demás se vuelve posible porque en lo más profundo de nosotros, como condición primordial, nuestra mente no está limitada por las historias que contamos y las que nos contamos sobre nosotros mismos.
Cuando no nos aferramos a nada de ello, este despliegue puede expresarse con libertad y creatividad sin estar condicionado por el miedo ni por la compulsión. Y en el corazón mismo de este proceso brotará de manera natural una ternura lúcida, una capacidad de cuidar, conectar y participar en el mundo con apertura, con presencia. Una presencia libre, y su expresión creativa con ternura no son teorías abstractas, sino formas vivas de estar en el mundo que se renuevan cada vez que elegimos responder con atención en lugar de con automatismo, con cuidado en lugar de separación. Llevada a la vida cotidiana, esta presencia se traduce en escuchar con respeto incluso en el desacuerdo, en tomar decisiones operativas considerando siempre su impacto humano y actuar con eficacia sin perder el hilo del cuidado. Es la base para construir el futuro que nos proponemos. Esta reflexión sobre el yo y el principio de la humanidad compartida nos invita a reconsiderar qué entendemos por verdadera felicidad y dónde la buscamos. En un mundo que nos impulsa a definirnos a través de identidades rígidas, logros externos, el amor y el compromiso ético aparecen como ejes que otorgan coherencia y sentido a la vida. Tal como enseña el Loyón, las enseñanzas sobre el entrenamiento de la mente, una de sus consignas dice: considera a los demás como más importantes que a ti mismo. Y esta consideración no es un acto de olvido de nuestras necesidades vitales, esenciales, existenciales, ni tampoco un acto de sumisión a la voluntad de los demás, sino que se presenta como un medio para liberar al yo de su constante autoafirmación. La ética del amor basada en cuidado, respeto y responsabilidad no es una abstracción moral, sino una fuerza activa que transforma nuestras relaciones y nuestra cultura. Dzogchen Ponlo Rinpoche, maestro del budismo tibetano contemporáneo, nos recuerda que la compasión no es algo que cultivamos aparte de la vida diaria. Es el modo en el que nos encontramos con cada experiencia sin miedo y con apertura. Esta actitud disuelve la separación entre lo personal y lo colectivo, haciendo del amor una práctica social. Otra maestra contemporánea, otra maestra budista contemporánea, Jetsunma Tenzin Palmo, lo expresa de esta manera: nada es tan precioso como un corazón que no está cerrado. Si tu corazón está abierto, puedes habitar cualquier circunstancia con dignidad y compasión. El amor entendido como acción consciente, no solo como una emoción, exige voluntad y compromiso. El psiquiatra y escritor estadounidense Scott Peck, que viviera entre los años 1936 y 2005, lo definió como la voluntad de extender el propio yo para favorecer el crecimiento espiritual de uno mismo o de otra persona. Cierro comillas, cierro la cita textual de Scott Peck, algo que resuena con la práctica budista de cultivar los 4 inconmensurables, las moradas celestiales: amor, compasión, alegría empática y ecuanimidad, que estas moradas celestiales o brahmas viharas completan estos 7 puntos que estoy trayendo a nuestra conversación. Practicar la humanidad compartida implica, nuevamente recurro a las consignas del Loyón, del entrenamiento de la mente, transformar las circunstancias adversas en el camino. Estas instrucciones recogen el espíritu de no responder con represalia y de actuar sin esperar recompensa. Supone combinar atención, cuidado y respeto en nuestras interacciones, haciendo del amor un criterio que guía tanto nuestras decisiones personales como nuestro papel en la sociedad. Así el yo deja de ser una fortaleza defensiva para convertirse en un punto de encuentro con los demás, desde donde se construye un mundo más compasivo y justo.
Vamos a uno de los puntos, de estos 7 puntos, la gratitud, la diligencia. Hemos abordado la humanidad compartida, ahora vamos a abordar la gratitud y la diligencia, el arte de redescubrir lo que damos por supuesto. La gratitud es una de las formas más profundas de sabiduría del corazón. Nos invita a mirar con ojos nuevos y reconocer todo lo que hemos recibido, incluso antes de tener conciencia de ello y antes de tener conciencia incluso de uno mismo. Nuestra vida comenzó en la más absoluta indefensión y sin embargo fuimos sostenidos por brazos que nos alzaron, voces que nos calmaron, manos que nos alimentaron, palabras que nos enseñaron a nombrar el mundo. Nada de lo que somos ha surgido de manera aislada. Desde el nacimiento hemos recibido un caudal inmenso de cuidados, de aprendizajes, gestos visibles e invisibles que han nutrido nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Incluso si hubo carencias o heridas, como ocurre en todas las historias humanas, también hubo presencia, también hubo vínculos, también hubo momentos donde fuimos acompañados más allá de nuestras fuerzas. La gratitud es una forma lúcida de ver la vida. Nos recuerda que somos frutos de una red de relaciones interdependientes entretejidas por innumerables causas y condiciones, muchas de las cuales desconocemos. Personas, circunstancias, palabras, silencios, libros, caminos, canciones, maestros, amigos, pérdidas, revelaciones, todo ha contribuido a que estemos aquí vivos, conscientes, preguntándonos por el sentido de las cosas. Haz una pausa, te propongo una pausa. Recuerda tu infancia, recurre a tu memoria. Recuerda tu infancia, tu cuerpo pequeño, tu dependencia total, absoluta. Alguien te dio calor, alguien pronunció tu nombre con ternura, alguien veló tu sueño. Recuerda tus aprendizajes, leer, hablar, comprender. Nada de eso lo hiciste solo. Déjate tocar por ese reconocimiento y permite que surja con naturalidad la gratitud. Sentir gratitud no es obviar, desconocer, negar el dolor, es ampliar la mirada. No se trata de forzar una visión idealizada de la vida ni de poner un velo sobre lo que nos ha herido. La gratitud no exige olvidar, ni minimizar o justificar el sufrimiento. Al contrario, nos invita a mirarlo de otro modo, con la conciencia de que aún en medio de la dificultad hemos sido sostenidos, que la vida ha seguido abriéndose paso incluso entre las grietas. La gratitud nos entrena en una visión más completa. En lugar de quedarnos atrapados en lo que faltó o dolió, nos ayuda a incluir también lo que estuvo presente. Los gestos que nos aliviaron, las manos que nos cuidaron, las palabras que nos ofrecieron consuelo, las enseñanzas que surgieron del mismo dolor. Es una práctica que integra, no que niega o desconoce. Cuando cultivamos esta mirada más amplia, algo en nosotros se desprende, se suelta. El aislamiento empieza a diluirse. Dejamos de sentirnos solos en nuestra historia porque reconocemos que hemos sido parte de una red viva, a veces invisible, pero que nos ha sostenido incluso en los momentos más oscuros. No hemos llegado hasta aquí únicamente por nuestras fuerzas. Siempre ha habido vínculos, visibles o no, que nos han nutrido. Sentir gratitud entonces es una forma de reconciliarnos con la vida. Es una forma de reconciliación con la vida. Nos devuelve al flujo de esa existencia compartida, a la interdependencia que nos constituye. Nos recuerda que estamos hechos de lo que hemos recibido y que desde allí también podemos ofrecer. Entonces, desde ese lugar puede emerger una afirmación sencilla pero poderosa. Puedo honrar lo recibido, voy a honrar lo recibido y llevar esa afirmación a la acción. Cuidar, agradecer, compartir, acompañar. Como seres humanos albergamos el deseo profundo de conocernos y de encontrar un sentido en nuestra vida. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Claro que sí. Tal vez
seamos las únicas criaturas del universo capaces de reflexionar sobre sí mismas, de recordar el pasado con compasión y de elegir responder con amor. Esta capacidad de introspección es la llave de nuestra libertad y también el manantial desde el cual podemos transformar el sufrimiento en sabiduría. La práctica de la gratitud nos lleva hacia el reconocimiento de lo que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, especialmente de nuestros mayores: padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, padrinos, madrinas, incluso las amistades cercanas de todos estos familiares. Muchas veces estos vínculos han estado presentes de forma silenciosa, cotidiana, constante. Desde lo más esencial, como haber sido alimentados, vestidos, curados, llevados al médico, enseñados a caminar o hablar, hasta lo más cotidiano, como que alguien nos despertara cada mañana para ir a la escuela, nos ayudara con tareas, nos llevara de paseo o nos preparara nuestra comida preferida en un día triste, complejo, difícil. Tal vez hubo un tío que nos llevó a nuestro primer concierto, una abuela que nos enseñó a tejer, un abuelo que nos contó historias, una amiga de la familia que nos ofreció cobijo cuando más lo necesitábamos. No siempre han sido grandes gestos. Alguien nos sostuvo emocionalmente cuando fracasamos, nos ofreció consuelo en la adolescencia, nos escuchó sin juzgar o nos enseñó a montar en bicicleta. Incluso a veces ese apoyo se expresó en forma de reglas, límites o silencios protectores. Incluso los desacuerdos, las críticas o los malos entendidos forman parte de esa compleja red de relaciones que nos fueron formando. Mirar con atención todo eso que recibimos y las dificultades que también causamos nos conecta con una historia relacional más profunda y más amplia. Y cuando este reconocimiento se hace de forma honesta y sentida, surge una gratitud que no idealiza ni niega el dolor, pero que sabe incluirlo en una comprensión más madura y compasiva de lo humano. Practicar este reconocimiento es una forma de despertar. Nos ayuda a movernos desde el egocentrismo hacia una conciencia más amplia y humilde, una que reconoce cuánto recibimos sin notarlo, cuánto damos sin saberlo y cuánto podemos crecer si aprendemos a mirar con honestidad y ternura. En ese sentido, es una meditación activa sobre la vida misma, un arte de ver y agradecer. Vamos con un punto más: ecuanimidad, que podríamos definirla como un corazón que se mantiene presente. Vivimos tiempos en los que es fácil, muy fácil, perder el equilibrio emocional. Hablamos de la polarización, de la desinformación, traemos el estrés acumulado, las heridas no resueltas. La ecuanimidad, una de las cualidades más profundas que enseñó el Buda, surge como una respuesta urgente. No es frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de mantener el corazón abierto incluso en la turbulencia, mirar sin reaccionar de inmediato y responder desde una perspectiva más amplia. En la comunicación no violenta esto se traduce en cultivar un espacio interior para distinguir lo que vemos, lo que sentimos y lo que necesitamos antes de juzgar, reclamar o exigir. Desde la neurociencia afectiva, por traer nuevamente voces contemporáneas, en este caso la del neurocientífico Richard Davidson, que ha demostrado que esta habilidad puede entrenarse, la ecuanimidad, esta habilidad puede entrenarse como un músculo. La ecuanimidad no es solo virtud espiritual, sino una competencia neuroemocional que fortalece la resiliencia y mejora nuestras relaciones. En el budismo, la ecuanimidad se cultiva junto con el amor, junto con la compasión y junto con la alegría empática, dando estabilidad y profundidad cada una a las demás. No elimina el sufrimiento, pero transforma nuestra relación con él, conectándonos con la humanidad compartida y disolviendo las barreras del nosotros y del ellos. Dos extraordinarios psicólogos de nacionalidad chilena, contemporáneos, como Gonzalo Brito Pons y Claudio Vélez Araya, en su libro Corazón cálido, mente serena, de editorial Sirio,
Señalan que la ecuanimidad se expresa en tres dimensiones. ¿Cuáles tres? Una, la no discriminación, que observa sin prejuicios. Dos, la serenidad que mantiene calma en medio de la vida. Y tres, la espaciosidad que abre a la libertad interior. Estas cualidades sostienen los cuatro inconmensurables, evitando que el amor se vuelva control, posesión, que la compasión derive en lástima o pena y que la alegría se transforme en una euforia ciega. La alegría empática, otro de estos 7 componentes. Morar en un corazón que celebra. La alegría no es solo una emoción individual, sino que también tiene un contexto relacional donde la presencia de otras personas influye y afecta profundamente. Los seres humanos somos constantemente tocados por la alegría y las tristezas de los demás. Esta capacidad de ver al otro como un legítimo otro, con sus vivencias y logros, nos abre a la posibilidad de cultivar esta alegría empática. La alegría empática nos permite alegrarnos por el bienestar y los logros de los otros, lo cual genera recíprocamente un sentimiento de bienestar en nosotros mismos. Este anhelo puede extenderse incluso hacia aquellas personas con las que hemos tenido diferencias, conflictos, transformándose en un antídoto frente a emociones como la envidia, el rencor o el distanciamiento emocional. Como recuerda Alan Wallace en Los cuatro inconmensurables, el cultivo de la alegría empática, no requiere un aprendizaje extraño ni ajeno a nuestras experiencias. Es sencillamente regocijarnos en el bienestar de los demás. Ocurre de manera natural cuando sonreímos al ver a un niño jugar, cuando nos alegramos por el logro de un amigo o incluso cuando contemplamos un animal que juega despreocupado. Sin embargo, en la práctica espiritual, esta disposición se convierte en una morada consciente, un espacio interior donde la alegría deja de depender de las propias circunstancias y se abre a la felicidad ajena. Habitar la ecuanimidad no significa negar emociones como la tristeza, la rabia o el miedo. El Buda no enseñó a eliminar selectivamente las emociones, sino a relacionarnos con ellas de manera que no nublen la claridad del corazón. La alegría empática, en este sentido, amplía nuestra capacidad de sentir, reconociendo que la alegría y el dolor pueden coexistir en la misma experiencia vital. Tal como señala la maestra budista Sharon Salzberg, la compasión y la alegría no se excluyen, se alimentan mutuamente. Esta cualidad se nutre también, la cualidad de la ecuanimidad, se nutre también de un discernimiento entre dos formas de felicidad. La ecuanimidad, la alegría empática, todo ello se suma y define con claridad dos formas de felicidad. Por un lado, la felicidad hedónica, la que depende de estímulos internos y por la naturaleza, por su propia naturaleza, es efímera. Por el otro lado, el bienestar eudaimónico, más duradero, que surge de vivir en coherencia con nuestros valores y propósitos. La tradición budista vincula esta segunda, lo que los griegos llamaron eudaimonía, esta segunda forma de felicidad con la ética, la atención plena y la sabiduría, ya que estas prácticas no dependen de condiciones externas cambiantes. El cultivo de esta alegría empática implica aceptar la realidad tal como es, apreciar lo que ya está presente y reconocer que la alegría no necesita esperar a un futuro idealizado. Consiste en detenerse en el lugar donde ya estamos y descubrir allí la plenitud, incluyendo la gratitud por los bienes, por las alegrías presentes, por pequeños que estos sean. La práctica consciente de la alegría nos entrena para que nuestra mente se convierta en un lugar donde la celebración no dependa de la ausencia de problemas. En la tradición budista, la alegría empática es un antídoto directo contra la envidia y el resentimiento. Alegrarse genuinamente por los logros y el bienestar de otros, incluso de quienes no nos son cercanos o con quienes hemos mantenido conflictos o diferencias, rompe las barreras del ego que mide y compara.
Pema Chodron enseña que abrir el corazón para celebrar la felicidad ajena es, dice, dejar de ver a los demás como competidores y empezar a verles como compañeros de camino. Asimismo, todo esto incluye el regocijo en la virtud, la alegría empática, el regocijo en la virtud, reconocer y deleitarse tanto en nuestras propias acciones virtuosas como en las de los demás, sin alimentar el orgullo, sino que nos inspira y fortalece la determinación de vivir de acuerdo con los principios más nobles. En el Sutra del Loto, el Buda alaba el acto de alegrarse al ver que otros practican el Dharma, porque esa alegría multiplica los méritos y estrecha la conexión entre todos los practicantes. En la vida cotidiana, esta actitud se expresa en gestos simples. Felicitar sin reservas a un colega por un logro, alegrarse por el éxito de un vecino sin comparaciones o sentir gozo por un avance colectivo aunque no seamos protagonistas. Así, la alegría empática se convierte en un acto de generosidad afectiva y en una práctica espiritual que, como afirma Wallace, contrarresta el ego y los celos, proporcionando inspiración y un sentido inmediato de bienestar. Acercándonos ya al final de este audio, la compasión, ternura lúcida y coraje firme. Compasión. La compasión es como una suerte de radar del corazón que percibe con precisión y sin necesidad de palabras que alguien, incluso uno mismo, está sufriendo. No es solo un sentimiento, es una sensibilidad activa que detecta el dolor, las dificultades o los conflictos en nuestro entorno y despierta en nosotros la posibilidad de actuar. A diferencia de la lástima, nos mueve a acercarnos a ese dolor, a caminar hacia él y a volver a nuestro propio corazón para ofrecernos cuidado, descanso y renovación. Este movimiento sin duda que nos expone a nuestra propia vulnerabilidad, a heridas antiguas, temores o asuntos no resueltos. Por eso la compasión necesita de la compañía de una sabiduría que susurre: no eres ese dolor, no eres tu dolor. No eres tus miedos, eres aquello que puede abrazarlo sin ser reducido por ellos. En el Sutra del Loto se describe a Avalokitesvara como quien mira al mundo con ojos de compasión y adopta múltiples formas para responder a las necesidades de los seres. Esa mirada encarna una ternura que no se impone, pero que tampoco se doblega, sino que además no rehúye de aquello que es difícil. La tradición budista enseña que esta cualidad no surge solo de la emoción, sino de la naturaleza más profunda de la mente, pura, abierta y creativa desde siempre, capaz de desplegar sin esfuerzo formas infinitas para beneficiar a los seres, animadas por una corriente inagotable de cuidado. Desde ahí, compasión y sabiduría nos permiten relacionarnos con cualquier malestar emocional o desafío vital desde una dimensión amorosa más grande que cualquier dolor. Escuchando la voz íntima que nos recuerda: ámate tal como estás y permanece en el presente. Como dice Shantideva, todo el gozo que existe en este mundo viene de desear la felicidad a los demás. El pasado, que nos culpabiliza, y el futuro, que nos inquieta, pierden fuerza cuando nos sostenemos en este presente atento. Esto último lo aporto yo. La compasión es un aprendizaje continuo ante el misterio de lo invisible que se manifiesta en nuestros choques con la vida. ¿Quién no tiene choques con la vida? Cuando descubrimos que no siempre permanecerá con nosotros lo que amamos ni lo que nos reconforta. Cuando se cuelan sin permiso la enfermedad, la vejez y la muerte. El Sutra del Diamante recuerda que todo lo compuesto es impermanente, pero esta misma comprensión nos invita a transformar lo que genera sufrimiento en comunicación, gratitud y ternura. En su forma más intrépida, la compasión es directa y contundente. Choyan Trungpa hablaba de la compasión fiera, como la disposición a actuar con claridad y firmeza cuando es necesario, incluso si eso implica confrontar o poner límites para evitar un daño mayor. No es dureza por ira o por enojo, sino cuidado activo que protege aquello que es valioso.
El Dhammapada nos exhorta: vence la ira con la no ira, vence la falsedad con la verdad, vence la avaricia con la generosidad, vence la crueldad con la compasión. Esta es la fuerza que se mantiene presente incluso cuando sería más cómodo apartar la mirada. La compasión nos invita a ofrecer una mano cuando preferiríamos esconderla para evitar que nos toque el dolor del otro, y a sostener la mano de quien sabemos que un día se marchará. También nos pide mirar a quienes parecen no necesitar nada y descubrir que todos carecemos de algo esencial. Entonces, así se rompe la idea limitada de que la compasión pertenece solo a los ámbitos de la pobreza, de la enfermedad o de la muerte. Cultivar esta cualidad exige coraje y lucidez. La disposición a ver la naturaleza y las causas del sufrimiento, ya sea en nosotros o en otros o en la humanidad entera. No siempre vamos a poder eliminar el dolor, pero sí que podemos permanecer presentes. Paul Gilbert, creador de la terapia centrada en la compasión, recuerda que la compasión, implica motivación para aliviar el sufrimiento, pero también competencia para actuar eficazmente. Podemos entrenarnos en ello imaginando una dificultad concreta en nuestra vida, un ejercicio de imaginación. Recrear una dificultad concreta en nuestra vida, respirando con calma, generando un tono interno amistoso y visualizando cómo nuestra parte más compasiva respondería. Al hacerlo, advertimos que esta respuesta sería muy distinta de una reacción ansiosa o furiosa que suele surgir de forma automática. Con la práctica, nuestra identidad empieza a inclinarse hacia esa versión centrada, amable y firme de nosotros mismos. La compasión no es debilidad, es una de las declaraciones, por el contrario, más potentes de fortaleza y dignidad que puede emitir un ser humano. Difícil y poderosa, contagiosa e influyente, es quizás el único lenguaje universal con capacidad real de transformar el mundo. Cerrando nuestro encuentro. Mantener el corazón abierto en un mundo quebrado. Una de las consignas más actuales. Mantener el corazón abierto en un mundo quebrado. Comencé señalando que vivimos tiempos marcados por el enrarecimiento del tejido social, por la irritación cotidiana y la desconfianza. Después de haber recorrido juntos las 7 causas que sanan la mente, podemos ver que ese diagnóstico no es una condena, sino un punto de partida. Si cultivamos humanidad compartida, gratitud, diligencia, amor, alegría empática, compasión y ecuanimidad, no solo transformamos nuestra propia mente, empezamos a tejer un nuevo clima emocional y relacional. Mantener el corazón abierto en un mundo quebrado significa mirar de frente los hechos difíciles, a nivel personal, relacional, social y global, y no dejarnos arrastrar por el hábito de cerrarnos, paralizarnos o polarizarnos. La práctica consiste en mantenernos abiertos y disponibles cuando el impulso habitual aprendido es contraernos defensivamente. Entre la parálisis y la agresión hay un camino medio. Nuevamente la idea de una vía media. Cultivar la capacidad de estar presentes en medio de lo que se derrumba y ver cómo podemos aportar o al menos no añadir más sufrimiento al sistema. Estas 7 causas que sanan la mente, la individual y la colectiva, son una práctica para momentos como este. Son recordatorios de que siempre hay una manera de responder desde la dignidad y desde el cuidado, incluso en medio del caos y de la confusión. Y tal vez hacer propio, como decía Shantideva, que mientras exista el espacio y haya seres sintientes, que yo también pueda permanecer para disipar el sufrimiento del mundo. Muchas gracias.